A lo largo de la historia económica reciente, los movimientos en los precios del oro y la plata han estado estrechamente relacionados con periodos de inestabilidad económica y con cambios significativos en los mercados energéticos. Entre los factores que han influido en estos movimientos, los shocks en los precios del petróleo han ocupado un lugar importante debido a su impacto en la inflación, en el crecimiento económico y en las políticas monetarias. Cuando los precios del petróleo aumentan de manera abrupta, el efecto suele extenderse a múltiples sectores de la economía. El petróleo es un insumo fundamental para el transporte, la producción industrial y numerosas actividades económicas. Como resultado, los incrementos en su precio pueden elevar los costos de producción y contribuir a presiones inflacionarias más amplias. En entornos caracterizados por aumentos en los precios de la energía y por incertidumbre económica, los mercados financieros suelen experimentar cambios en la forma en que los participantes valoran distintos activos. En este contexto, los metales preciosos como el oro y la plata suelen atraer atención adicional debido a su papel histórico como activos asociados con la preservación de valor. El análisis presentado examina cómo estos metales han reaccionado en dos periodos históricos distintos que compartieron características similares de tensión económica. El primero corresponde a la década de 1970, un periodo marcado por shocks petroleros y por cambios significativos en el sistema monetario. El segundo se sitúa en los años 2000, cuando el mercado financiero enfrentó una serie de crisis que afectaron al sistema bancario y a los mercados de crédito. Al observar estos dos momentos históricos, el análisis intenta identificar patrones que puedan ayudar a comprender el comportamiento actual del mercado de metales preciosos. La comparación entre ambos periodos proporciona un marco para analizar cómo los precios del oro y la plata han respondido en situaciones donde confluyen factores como la inflación, la inestabilidad económica y los cambios en las políticas monetarias. De esta manera, el estudio del comportamiento de los metales durante periodos anteriores de shocks energéticos y crisis económicas ofrece una perspectiva que permite evaluar el entorno actual del mercado de oro y plata, dentro de un contexto histórico más amplio. Uno de los periodos históricos más relevantes para analizar la relación entre shocks petroleros y el comportamiento de los metales preciosos es la década de 1970. Durante esos años, la economía global experimentó una combinación de cambios monetarios, aumentos en los precios de la energía y presiones inflacionarias que alteraron profundamente los mercados financieros. En ese periodo se produjeron importantes shocks petroleros que elevaron de forma significativa el precio del petróleo. Estos incrementos tuvieron efectos amplios en la economía mundial, ya que el petróleo es un componente esencial para numerosas actividades productivas. El aumento en los costos energéticos contribuyó a presiones inflacionarias que se extendieron a diferentes sectores de la economía. Al mismo tiempo, el sistema monetario internacional atravesó transformaciones importantes. Estos cambios alteraron la forma en que se percibía el valor de las monedas y contribuyeron a un entorno caracterizado por una mayor incertidumbre económica. Dentro de este contexto, el oro y la plata comenzaron a experimentar movimientos significativos en sus precios. Los metales preciosos, que históricamente han sido considerados activos asociados con la preservación de valor, recibieron mayor atención por parte de los participantes del mercado. A medida que la inflación aumentaba y los mercados financieros se enfrentaban a cambios estructurales, los precios del oro y de la plata registraron incrementos notables. Estos movimientos reflejaron la forma en que los inversores reaccionaban ante un entorno caracterizado por la volatilidad económica y por cambios en el sistema monetario. El periodo de la década de 1970 se convirtió así en un ejemplo histórico importante dentro del análisis del comportamiento de los metales preciosos. La combinación de shocks energéticos, presiones inflacionarias y transformaciones monetarias generó condiciones en las que los precios del oro y de la plata se movieron con fuerza dentro de los mercados financieros. Este episodio histórico continúa siendo observado por analistas y participantes del mercado cuando intentan comprender cómo podrían reaccionar los metales preciosos en entornos donde se combinan aumentos en los precios de la energía con cambios en las condiciones económicas globales. Otro periodo histórico que se analiza para comprender el comportamiento del oro y la plata es el que se desarrolló durante los primeros años del siglo XXI. A diferencia de la década de 1970, este periodo estuvo marcado principalmente por una serie de crisis dentro del sistema financiero y por cambios significativos en los mercados de crédito. A comienzos de los años 2000, los mercados bursátiles experimentaron una fuerte corrección tras el colapso de una burbuja tecnológica. Este evento generó una desaceleración económica y contribuyó a un entorno financiero caracterizado por mayor incertidumbre. Posteriormente, el sistema financiero enfrentó una crisis más profunda que afectó a los bancos, al mercado inmobiliario y a los sistemas de crédito. Esta situación alteró el funcionamiento de los mercados financieros y generó preocupación sobre la estabilidad del sistema económico.
En respuesta a estas condiciones, las autoridades monetarias adoptaron medidas destinadas a estabilizar el sistema financiero y estimular la actividad económica. Entre estas medidas se incluyeron políticas monetarias expansivas y programas destinados a aumentar la liquidez dentro del sistema financiero. Durante este periodo de inestabilidad financiera, el oro y la plata también registraron movimientos importantes en sus precios. A medida que los mercados financieros enfrentaban dificultades, los metales preciosos comenzaron a recibir una mayor atención por parte de algunos participantes del mercado. El aumento en los precios del oro y de la plata en ese periodo se produjo en un contexto caracterizado por incertidumbre financiera, cambios en las políticas monetarias y preocupación sobre la estabilidad del sistema bancario. Este episodio se convirtió en otro punto de referencia histórico dentro del análisis del comportamiento de los metales preciosos. A diferencia de la década de 1970, donde el impulso estuvo relacionado con shocks energéticos y cambios monetarios, el periodo de los años 2000 estuvo marcado principalmente por crisis financieras y transformaciones en el sistema de crédito. La comparación entre ambos periodos permite observar cómo diferentes tipos de crisis económicas pueden influir en la forma en que los mercados valoran los metales preciosos dentro del sistema financiero global. El análisis presentado sugiere que el entorno económico actual comparte características con ambos periodos históricos mencionados. En lugar de reflejar únicamente las condiciones de la década de 1970 o las del periodo posterior a las crisis financieras de los años 2000, la situación actual se describe como una combinación de elementos presentes en ambos momentos. Según esta interpretación, varios factores económicos y financieros se están desarrollando simultáneamente. Estos factores incluyen tensiones geopolíticas, aumentos en los precios del petróleo, cambios en el mercado laboral, inflación persistente y señales de desaceleración en diferentes economías alrededor del mundo. Las tensiones geopolíticas representan uno de los elementos que pueden influir en la estabilidad económica global. Cuando se intensifican las incertidumbres relacionadas con la seguridad internacional o con las relaciones entre países, los mercados financieros suelen reaccionar evaluando los posibles efectos sobre el comercio, la energía y el crecimiento económico. El aumento en los precios del petróleo es otro componente relevante dentro de este entorno. Como se ha observado en periodos anteriores, los incrementos en los costos de la energía pueden afectar múltiples sectores económicos y contribuir a presiones inflacionarias. Además de estos factores, el análisis menciona señales de debilitamiento en ciertos indicadores económicos, como el aumento en los niveles de desempleo y la desaceleración de algunas economías a nivel global. Estos cambios pueden influir en las expectativas sobre el crecimiento económico y en las decisiones de política monetaria. La persistencia de la inflación también forma parte de este conjunto de factores. Cuando los niveles de precios permanecen elevados durante periodos prolongados, las autoridades monetarias enfrentan desafíos adicionales al intentar equilibrar el control de la inflación con el mantenimiento de la estabilidad económica. El análisis señala que actualmente existen varios elementos que recuerdan tanto al entorno inflacionario y energético de la década de 1970 como al entorno financiero, caracterizado por dificultades en el sistema de crédito que se observó durante los años 2000. La presencia simultánea de estos factores crea una situación que algunos analistas consideran singular dentro del panorama económico reciente. Según esta perspectiva, el mercado de metales preciosos podría estar respondiendo a una combinación de presiones económicas que no se habían presentado de manera conjunta en periodos anteriores. Este entorno híbrido es presentado como una de las razones por las que el comportamiento actual del oro y de la plata es objeto de análisis comparativo con episodios históricos del pasado. Dentro de este entorno económico complejo, el análisis también destaca el desafío que enfrentan las autoridades monetarias, particularmente la Reserva Federal. El Banco Central tiene la responsabilidad de gestionar la política monetaria con el objetivo de equilibrar diferentes aspectos de la economía, especialmente el control de la inflación y la estabilidad del empleo. Estos dos objetivos pueden entrar en tensión cuando las condiciones económicas presentan señales contradictorias. Por un lado, una inflación elevada puede requerir políticas monetarias restrictivas destinadas a reducir el crecimiento de los precios. Por otro lado, un debilitamiento del empleo o de la actividad económica puede generar presión para adoptar medidas que estimulen el crecimiento. El análisis señala que las tasas de interés actuales se sitúan en niveles comparables a los observados en 1972. En ese momento histórico, las condiciones económicas posteriores condujeron a un periodo caracterizado por un aumento significativo de la inflación. La referencia a ese periodo se utiliza para ilustrar cómo los niveles de tasas de interés pueden influir en la evolución de la inflación y en las decisiones futuras de política monetaria. Cuando las tasas de interés no logran contener las presiones inflacionarias, las autoridades monetarias pueden enfrentarse a decisiones complejas,
sobre cómo responder a la evolución de la economía. Dentro de este contexto, el análisis plantea la posibilidad de que las políticas monetarias puedan volver a orientarse hacia medidas expansivas. Entre las medidas mencionadas se encuentran niveles de tasas de interés cercanos a cero y programas de expansión monetaria conocidos como flexibilización cuantitativa. Estas herramientas se han utilizado anteriormente con el objetivo de aumentar la liquidez dentro del sistema financiero y estimular la actividad económica. Sin embargo, su implementación también puede influir en la percepción del valor de las monedas y en la evolución de los precios de los activos financieros. La discusión sobre estas posibles políticas se resume mediante una expresión utilizada en el análisis para describir este tipo de entorno monetario: dinero barato, más dinero y dinero artificial. Esta descripción intenta reflejar un escenario en el que la creación de liquidez se convierte en un componente importante de la respuesta económica. Según esta interpretación, las decisiones futuras de política monetaria podrían desempeñar un papel relevante en la evolución del mercado de metales preciosos. A partir de la comparación con los periodos históricos mencionados y del análisis de las condiciones económicas actuales, el análisis también presenta estimaciones sobre posibles niveles futuros para el oro y la plata. Estas proyecciones se basan en la interpretación de varios factores que podrían influir en el mercado de metales preciosos en los próximos años. Entre estos factores se encuentran las políticas monetarias, el nivel de gasto público y los cambios potenciales dentro del sistema monetario internacional. Según el análisis, estos elementos podrían contribuir a modificar la forma en que los mercados valoran los metales preciosos en el futuro. Dentro de esta perspectiva, se mencionan previsiones realizadas previamente en septiembre de 2025. Según esas estimaciones, el precio del oro podría superar los $7,000 por onza hacia el año 2027. Para la plata, el análisis sugiere un posible rango de precios, situado entre $150 y $200 por onza durante ese mismo periodo. Estas cifras se presentan como estimaciones basadas en la combinación de los factores económicos descritos anteriormente. Entre ellos, se incluyen la persistencia de la inflación, el aumento del gasto público y las transformaciones potenciales en el sistema monetario global. El análisis también menciona el posible impacto del gasto militar dentro del entorno económico actual. El aumento en este tipo de gasto puede influir en las políticas fiscales y en la forma en que los gobiernos gestionan sus presupuestos y sus necesidades de financiamiento. Asimismo, se plantea la posibilidad de cambios más amplios dentro del sistema monetario. En algunos contextos históricos, periodos de tensión económica o financiera han estado asociados con ajustes o transformaciones en los marcos monetarios existentes. Dentro de esta interpretación, los metales preciosos podrían desempeñar un papel relevante en un escenario caracterizado por transformaciones monetarias y por cambios en las políticas económicas. Estas proyecciones se presentan como una forma de ilustrar cómo ciertos analistas interpretan las posibles trayectorias futuras del mercado del oro y de la plata. Además de analizar los posibles movimientos en los precios del oro y la plata, el análisis también examina otra forma de evaluar el valor de estos metales: compararlos con el precio de bienes reales dentro de la economía. Uno de los ejemplos utilizados es el mercado inmobiliario, específicamente el precio de una vivienda medido en términos de oro o plata. Este enfoque no se centra en el precio de las casas en moneda, sino en cuántas onzas de metal se requieren para adquirir una propiedad. Al utilizar este método, es posible observar cómo cambia la relación entre los activos reales y los metales preciosos a lo largo del tiempo. Según el análisis mencionado, el precio medio de una vivienda en Estados Unidos equivale actualmente a aproximadamente 78 onzas de oro. En el caso de la plata, el mismo tipo de propiedad tendría un valor inferior a 5,000 onzas. Este tipo de comparación permite observar cómo varía el poder adquisitivo relativo de los metales preciosos frente a otros activos. A lo largo del tiempo, el número de onzas necesarias para comprar una vivienda puede aumentar o disminuir dependiendo de la evolución de los precios del metal y del mercado inmobiliario. El análisis también presenta una proyección sobre cómo esta relación podría cambiar en los próximos años. Según esta estimación, hacia el año 2027, el precio de una vivienda media podría situarse alrededor de 53 onzas de oro. En el caso de la plata, la misma vivienda podría representar aproximadamente 2,500 onzas. Estas cifras se presentan como una forma de ilustrar cómo los cambios en los precios de los metales podrían alterar la relación entre los activos físicos y el mercado inmobiliario. Este tipo de análisis, basado en equivalencias entre activos, busca ofrecer una perspectiva diferente sobre el valor relativo de los metales preciosos. En lugar de centrarse únicamente en los precios expresados en moneda, el enfoque examina cómo el poder adquisitivo de los metales puede variar en relación con otros bienes dentro de la economía.